Listo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Espero no pasarme mucho de los 15 minutos, tengo más o menos 17. Entonces vamos de una vez con la presentación. Les propongo lo siguiente: la manera en que medimos el mundo como científicos sociales no es natural. Más allá de que tengamos tradiciones y nos adscribamos a escuelas, tengamos discusiones o nos fundamentemos en alegorías o explicaciones diversas, tenemos algo en común como ciencias modernas: la presunción naturalista de aquello que compone lo social. Y a lo largo de mi trabajo me he centrado en algunos conceptos pilares fundamentales que nos han dotado de explicaciones poderosísimas y aún lo siguen haciendo, pero que deben ser revisadas al encontrarnos con el fenómeno de la subjetivación en nuestra época cada vez más integrada en el ciberespacio. Como primera aclaración, el ciberespacio no se limita al Internet ni a la World Wide Web. Así como en el siglo XVIII hizo el espacio cartesiano, el espacio político, en las sociedades disciplinarias, nuestras actuales formas de vida, atravesadas por el control blando y la modulación del comportamiento, se inscriben en aquello que describió la cibernética en sus primeros años como el control. La extensión de estas herramientas de control en el espacio político lo transforman en ciberespacio a la luz de la matematización y medición en tiempo real de la vida. Si bien la estadística nace en el 18 como ciencia de Estado, otras formas de matematizar, medir y catalogar el espacio social han surgido a lo largo del siglo XX. Esta nueva taxonomía, que nace fruto de las ciencias de la información y la comunicación, pone en duda muchos de los pilares que habíamos naturalizado en las ciencias sociales. Estos son el sujeto tanto político como trascendental, el individuo y la identidad. No agotan la totalidad de los fundamentos teóricos de la heterogeneidad que son las ciencias sociales, pero funcionan como un punto de partida propedéutico en el que replantearnos cómo es que objetivamos lo social. El sujeto político está sujeto a campos de saber y relaciones de poder. Se subjetiva como subproducto de la interacción de ejercicios de poder y conocimientos, y es allí donde configura un lugar que permite su acción, su agencia relativa. Esto ya en sí mismo es un proceso de estratificación, pues es contingente e histórico, pero hace brotar formas de vida particulares en momentos y lugares concretos. Este sujeto político es bien distinto del trascendental, y aquí vemos una acepción doble que nos lleva a un par de equívocos. Este sujeto se define desde afuera, de aquello con lo que puede o no constituir un lazo social y de qué forma. Y lo importante es cómo la delimitación del papel que pueda jugar es la medida en que puede actuar, hacer actuar y que le hagan actuar. Es lo que durante tanto tiempo hemos llamado estructura o campo, la situación relativa de potencia de acción, pero más allá de ser una esencia, son productos de un lugar y un momento. Como bien describió Foucault en El nacimiento de la biopolítica, ¿cómo es posible hacer historia del Estado, de la soberanía, de la sociedad, la locura, el sujeto, sabiendo que el Estado, la sociedad, la locura y el sujeto no existen? La individualidad, por otro lado, es quizás el que más en desuso se encuentra de los cuatro conceptos que he presentado. Su uso, anterior al de sujeto, ha servido para naturalizar la idea de un organismo aislado de su entorno que solo puede acceder a este como un recurso de sus intereses propios. En la economía clásica vemos todo tipo de alegorías que varían sobre un individuo en un ambiente aislado, en soledad, como Robinson Crusoe o el Emilio. Su desuso responde a debates dados por Christine Delphi y las materialistas francesas o abordajes decoloniales interesados en toda una ecología comunitaria y una economía del cuidado, desplazando cada vez más el pensamiento de una entidad desprovista de relaciones más allá de sus intereses individuales. La identidad, en cambio, es cada vez más bienvenida a las ciencias sociales como correlato del sujeto político. Es la autodeterminación de un segmento del espacio social que logra ejercer una comunidad para colectivizarse. Incluso la identidad se vuelve un asunto más espinoso cuando no solo necesita de una autodeterminación o autocaracterización del lugar que se ocupa en un proceso de estratificación, sino que también es avalado por distintos aparatos de verificación. Si bien ahora entendemos el concepto de identidad como la toma de posición de los sujetos para colectivizarse en busca de derechos o el acceso a diversos mecanismos de participación como un agente de cambio, no es de extrañar que tengamos un documento de identidad, que sea el cual señala quiénes somos y dónde nos ubicamos. Debido a que esto también es un proceso, podríamos hacer una genealogía de diversos documentos de identidad que en el pasado han incluido cosas como el color de la piel, por ejemplo en Colombia. Y si bien es cierto que las oficinas estadísticas ahora prefieren esquivar el asunto mediante el autorreporte de etnia o raza, el género ha estado dentro de feroces discusiones entre un sentir subjetivo, un proceso en constante devenir o una entidad médico-biológica, y sigue siendo sujeto a lo que diga dicho documento, al menos en las instituciones que lo requieran como garantía. El sujeto trascendental, por el otro lado,
Usualmente compete a las ciencias sociales que se ubican al otro lado de la piel. Si hiciésemos una distinción topológica en la taxonomía de las ciencias sociales modernas, veremos con gran importancia que difiere en gran medida de aquello que estudia por dentro de la piel, sea psiquis o mente, y aquello que estudia por fuera de esta, instituciones, comunidades, estados. El sujeto trascendental es aquel que inscribe la fenomenología como la forma natural de acceso al mundo, como un pequeño intérprete o transductor del mundo externo. El giro copernicano del Kant de las dos primeras críticas. Es el más común en la psicología, pues hace del mundo exterior un insumo o estímulo de la conducta, por lo cual más te interesa. Este es quizás el concepto de más arraigo en nuestras formas de pensar modernas, pues experimentamos el mundo como un yo. No obstante, también está sujeto a diversas dudas a raíz de lo que viene. En este momento entiendo que puedan tener reservas con mis duras críticas a lo que damos más o menos por sentado como insumo para la investigación social, pero lo que quiero es mostrarles el proceso que han sobrellevado otras ciencias para hacer de los humanos su sujeto objeto de estudio de otras maneras muy diversas. El origen de la historia se sitúa en el centro del complejo industrial militar del norte global durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría que le siguió. Haremos un barrido de un par de procesos de innovación tecnológica para medir sus efectos en la objetivación de lo social que ejercen las plataformas tecnológicas de nuestros tiempos. En primer lugar, podemos hablar del problema de la comunicación. En el interior de los laboratorios Bell se encuentra un problema. El telégrafo es un medio de comunicación que, si bien se ha expandido a grandes áreas del globo, es una tecnología que está abierta a la filtración. Al hacer un proceso de traducción del alfabeto a un código de impulsos eléctricos, cualquier persona con un acceso al medio por el cual viaja puede tener acceso al mensaje. Esto es un gran problema teniendo en cuenta las divisiones geopolíticas que experimentaría el globo en ambas guerras. El secreto era lo primordial. Debido a esto comienza una preocupación por la encriptación u ocultamiento del mensaje que debe viajar por el medio para que su contenido no pueda ser filtrado a lo largo del camino. Además, ese mismo camino, teniendo en cuenta la escala de integración del norte global, debía viajar por el Atlántico. Y si bien existían amplificadores para los impulsos eléctricos, todo cable de una dimensión considerable funciona como una antena, un inductor. Debido a esto se postula un segundo problema: ¿cómo amplificar la señal sin amplificar el ruido? La respuesta, según Marshall McLuhan, para entender la comunicación informacional en contraposición a la alfabética, es la de hacer del medio como un mensaje. En Understanding Media se centra en cómo dice más acerca de una civilización la forma en que se comunica que lo que se sitúa dentro del canal comunicativo. Que una civilización antigua se sitúe al lado de un río o una carretera concurrida dice mucho más sobre cómo operan que aquello que concurre por dichos canales, por lo cual el laboratorio Bell se interesaría más en la teoría de la información, no como la dotación de un sentido, sino en la transmisión de información, incluso no siendo esta para la lectura humana. Le interesa que aquello que es encriptado como información llegue de manera incorrupta de un extremo a otro. El sentido deja de tener importancia en la teoría general de la información de Claude Shannon, el director del laboratorio Bell. Siendo la primera tecnología donde se desplegaba esta forma de pensamiento el teléfono, y estando en auge el aún hoy presente paradigma binario de la computación, debían convertir un efecto físico continuo, como las ondas sonoras, en entidades matemáticas discretas en base 2 binarias, por lo cual el ingeniero Harry Nyquist calcula el mínimo de información que puede soportar una reproducción más o menos fiable de una onda sonora entre los 20 y los 20.000 Hz, siendo el umbral de audición humano, y se convierte en un estándar la velocidad o frecuencia de muestreo de 41.8 kHz. La velocidad de muestreo es importante para mí, pues va a ser la medida en que la informática piense la conversión de una realidad continua para poder matematizarla como entidades discretas y poderla computar. En nuestros días podríamos decir que un censo nacional tiene una frecuencia de muestreo de más o menos 10 años, teniendo en cuenta la dificultad y el coste de dicha tarea titánica, del mapeo de la población para la gobernanza. Por el otro lado, cualquier plataforma, al convertir todos los inputs en mediciones matemáticas de altas frecuencias, dejan detrás de sí una gran cantidad de metadatos asociados a las interacciones. Para Shoshana Zuboff, fue Hal Varian, el economista en jefe de Google durante la caída de las .com a principios de siglo, quien descubrió la mina de oro que fue y sigue siendo el plusvalor comportamental. En estos días ya existían soluciones tecnológicas que aún nos interpelan, como las cookies, pero no eran un objeto de controversia para la privacidad, pues eh, eh, pues su uso se disponía para saber si un usuario había ya pasado por una página de login y había guardado sus datos para que se le recordase. De esta forma, vio en un dato informático basura una oportunidad de rentabilidad ante el repliegue del capital de riesgo en la caída de la bolsa.
Dichos metadatos asociados a la interacción, como visitar una página web, cuánto tiempo se estuvo activo, cuántos clics se dieron, qué tanto se hizo scroll, etcétera, una forma de conocer a sus usuarios, fundando AdSense, ahora Google Ads. Google ya había intentado vender publicidad en su sitio, haciendo que sus clientes aparecieran de primeros cuando se buscaban ciertas palabras clave de interés para ese cliente, llamado AdWords. Ahora, al conocer el comportamiento de sus usuarios, cada uno era presentado no solo con aquello que buscaba explícitamente, sino con aquello que hacía gravitar su atención en Internet. Por ello, nos pueden salir zapatos para comprar mientras buscamos una receta de cocina. No se trataba ya de introducir aquello que queríamos, sino de inferirlo a partir de nuestro comportamiento en línea. Esto llevó a las plataformas tecnológicas a ser bookkeepers, mantenedores de bases de datos gigantescas que, lejos de conocer a sus usuarios, como lo hace el Estado, nombre de pila, sexo, género, nacionalidad, raza o etnia, despliegan una triangulación de estas características que es mutable y ejerce como una forma de operar la base, una variable, independientemente de su realidad material. Pero volvamos a la Guerra Fría por un momento. Para el gobierno de Estados Unidos, en conjunto con otras instituciones, entre ellas los laboratorios Bell y varios think tanks como RAND o DARPA, la amenaza inminente de una guerra nuclear que pudiese desestabilizar dicho país, haciendo de Washington su objetivo. Ellos mismos idearon ARPANET, el abuelo de la World Wide Web, en el 63 y se dispuso su construcción en el 69. Su importancia radica en ser uno de los primeros sistemas distribuidos de comunicación y medición en el territorio estadounidense. La clave era la descentralización de los protocolos de comunicación y gestión de la información. Una infraestructura de dicha envergadura y calibre permitía no solo compartimentalizar la información, sino también garantizaba el acceso cuando uno de sus nodos pudiese caer. Este germen de innovación tecnológica logró la gestión de la información y su posterior uso en la vigilancia y la modulación del comportamiento de los actores de interés. Acá es importante la explicación de este modelo de pensamiento sobre el control que está en el interior de la cibernética. Esta ciencia, que fue fundada a finales de los años 40 por el matemático Norbert Wiener, como la comunicación y el control en animales y máquinas. Esto es de vital importancia, pues fuera de la purificación de solo humanidad que hacen la mayoría de ciencias sociales, viendo a la naturaleza como un medio, un contexto o un dato solo relevante cuando irrumpe en el mundo humano, se destinaba a la gestión y el control de un sistema a través de un mecanismo de doble retroalimentación. William Ross Ashby, ingeniero estadounidense, inventa una máquina llamada homeostato, la cual era capaz de convertir una serie de datos de ingreso a una serie de datos de salida esperados, mediante la idea de homeostasis biológica. Este nuevo pensamiento organísmico permitió para una multiplicidad de disciplinas la representación de un mundo múltiple y completo, teniendo en cuenta la relación comunidad mínima de análisis y la relación parte-todo como el punto central en los estudios de diversos fenómenos. Después de la invención del homeostato, una máquina podía regular los umbrales deseados para su funcionamiento. La máquina termodinámica puede funcionar hasta su avería, pero la máquina cibernética mostraba una función de organización y autoconservación. Debido a esta capacidad muy novedosa para la época de organismos maquínicos, la recursión en los procesos empieza a ser la alegoría para toda la tecnología, llámese también estado, por ejemplo. Cuando se mide, se está en un estado comparativo con la anterior línea base, sobre la cual desplegar operaciones que intenten llevar aquello que es medido a niveles deseables. Más allá de una entidad esencial llamada lo social, de la cual solo podríamos estudiar instancias concretas sobre cómo opera y se compone, lo social en sí mismo tuvo un proceso de concreción para que se le vea como un intervalo de estudio de las ciencias modernas. No solo objetivan aquello que estudian, sino que han sido objetivadas en sí mismas bajo modelos teóricos, metodológicos y epistemológicos, que se encuentran en constante cambio y proceso. Debido a eso, Lucy Suchman hace un llamado a desfetichizar nuestros métodos de acceso al conocimiento. Para ello, proponemos el estudio del proceso de configuración de los objetos que estudiamos. Y es por esto que me interesa hacer un hincapié en estas dos corrientes, con genealogías distintas en sus miradas y objetivaciones metodológicas del estudio de lo social. Si bien el Estado sigue produciendo hechos como los índices de desempleo, pobreza multidimensional, indicadores de desigualdad, mediciones demográficas y un largo etcétera, apalancándose de las ciencias sociales modernas, las plataformas miden, gestionan, modulan y controlan comportamiento en maneras muy distintas. Aquello que miden sean las mismas categorías que el Estado, sexo o género, edad, raza o etnia, humanidad o no humanidad, son medidas de maneras muy distintas y en temporalidades distintas, a velocidades de muestreo vertiginosas. Fuera de necesitar las inscripciones del Estado, acta de nacimiento, documento de identidad, historial judicial, médico, infieren dichas categorías a través de la medición del comportamiento con otras inscripciones muy distintas, como una que vemos acá que es el clustering y otros que mostraré más adelante.
A menudo nos encontramos con una infraestructura que hemos hipostatizado como, bueno, ya voy a terminar. Como algoritmo de recomendación, es una concreción fruto de la matematización de los eventos continuos a discretos que vislumbró Nyquist para las comunicaciones. Se expande al cómputo de la vida que hace del mundo el arreglo sociotécnico ciberespacial. Lo que producen estos algoritmos de aprendizaje automático es la automatización de lo que hemos llamado estándares y clasificaciones, un área de estudios de vital importancia que ha revisado la política detrás de los sistemas de clasificación y la importancia de estos ejercicios para la coordinación de acciones, sea en el tratamiento de la tuberculosis o en el apartheid. Aquello que consideramos hecho es hecho sociotécnicamente. Aquellos mecanismos de clasificación sobre los cuales funciona una infraestructura son de suma importancia tanto para ver sus efectos como para introducirse en su funcionamiento. El clusterizado, que es lo que les decía, agrupa segmentos de usuarios en su ubicación respecto a sentimientos, opiniones, preferencias de mercado, edad, sexo, ubicación, etc. Puede ocurrir en espacios matemáticos de dimensiones n, cualesquiera, por los cuales el poder del cómputo del comportamiento de los usuarios es el límite en la categorización y manejo de los usuarios. Pero también, como toda Big Data actual, muta, cambia en tiempo real según la constante medición del comportamiento, lo que resulta en un mapeo en tiempo real del espacio social en medidas que no se interesan por ser grandes hechos sociales, sino esos efectos como máquina de medición y modulación comportamental en constante coproducción entre ingenieros, usuarios, marcos legales, grandes industrias, capital de riesgo. La recolección de dichos datos suele ser en tres aristas. Uno, el contenido visual se computa en herramientas de computer vision que descomponen lo que aparece en una publicación, el Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural que descompone aquello que se dice a través de la lengua, sea en forma hablada en un video o en una descripción de un post, y los metadatos que están asociados. Estas tres infraestructuras llevan a cabo la tokenización de todos los elementos en vectores de n dimensiones, como por ejemplo 45, 72, 96, 88, un vector cualquiera de 4 dimensiones. Una vez son asociados a través de embeddings, se convierten en tensores. Dependiendo de lo que arroje la medición de un contenido en concreto, se prueba mostrándolo a usuarios vecinos en el clúster. De tener éxito en la maximización de tiempo de atención en los usuarios, continúa su viralización y muestra hasta que eventualmente muere. ¿Cuáles son los efectos de estas tecnologías en los procesos de subjetivación? En medio de una escala inmensa en el poder de cómputo a través de los últimos 20 años, es de conocimiento común como ninguna página de inicio de los usuarios es la misma, pues funciona en un grado de personalización espeluznante. Las plataformas, a través de otro medio y espacio de gobernanza, no tienen ningún interés en dividir lo humano según un sujeto, pues lo dividúa por doquier, lo disecciona para hacerlo funcionar como una entidad matemática en una infraestructura de cómputo. Por ello no hay necesidad de normalización y los comportamientos, opiniones, pensamientos proliferan. Todos pueden ser modulados dentro de un segmento poblacional. La gobernanza algorítmica funciona de formas diversas y genera subjetividades diversas, porque en el fondo objetiva su área de estudios de una manera muy distinta. A las plataformas no les interesa demasiado saber que hay una persona cuyo límite es la piel detrás de 3 cuentas en sus servicios de Internet, y bien pueden saberlo, pero miden, maximizan, operan, computan a cada una con cierta independencia porque funciona, porque saben que pueden acceder telemáticamente para coproducir comportamiento. El algoritmo, fuera de ser interactivo, es enactivo, actúa y es actuado en cada interacción, estratifica semiótico-materialmente con otros intereses de manera constante y mutable en una ontología de proceso. ¿Es deseable? Probablemente no, pero tenemos que refinar nuestros marcos de síntesis para responder a nuestros retos sociotécnicos. Muchísimas gracias.